El hidrógeno históricamente se obtiene a partir de la electrólisis del agua. ¿Qué quiere decir eso? Es que en agua se ponen un sistema con dos electrodos y en uno de los electrodos va oxígeno y en el otro hidrógeno. Y se descompone el agua en oxígeno e hidrógeno, que es lo que compone el agua. El hidrógeno verde es un hidrógeno obtenido a partir de la electrólisis, pero la energía eléctrica que alimenta esos electrodos provienen de fuentes renovables, eólica y solar principalmente. También biomasa, también hidráulica, todo son fuentes renovables y por lo tanto se considera que el hidrógeno obtenido a partir de la electrólisis es verde. El hidrógeno se utiliza desde el siglo pasado en la industria. En Uruguay incluso se produce hidrógeno, pero no verde, o sea, la energía eléctrica que se utiliza para la electrólisis no es proveniente de fuentes renovables necesariamente. Los usos, hay usos históricos para el hidrógeno verde, para el hidrógeno en general, pero en realidad cuando se habla de hidrógeno verde se piensa en nuevos usos. Esos nuevos usos implican la sustitución de los combustibles fósiles para lo que es energía. En ese sentido, el hidrógeno verde se plantea para lo que sería la movilidad eléctrica de transporte pesado, trenes, camiones, ómnibus interdepartamentales, también para todo lo que son los grandes hornos, todo lo que es la industria química, en todo eso, o sea, lo que es consumo de energía con alta intensidad, con alta densidad de energía, necesita alta densidad de energía, ahí es que se piensa utilizar el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, o lo que se conoce como sus derivados. El hidrógeno verde puede utilizarse como hidrógeno directamente o el hidrógeno complementarlo, por ejemplo, con nitrógeno para hacer amoníaco, y el amoníaco también se puede utilizar, o se puede incluso hacer combustibles sintéticos, como por ejemplo los synfuels o diésel sintético o metanol sintético. O sea que el hidrógeno verde en realidad es un vector que en principio permite también ir hacia derivados que también se pueden utilizar. Las ventajas vienen al lado de la sostenibilidad y sustentabilidad, y es el carácter de renovable. Toda la energía que tenemos en el planeta proviene del Sol, toda, absolutamente toda. Y ahí el tema es cuánto tiempo tarda en renovarse. Los combustibles fósiles tardan cientos de miles de años en renovarse. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay un consumo muy alto de esos combustibles fósiles que tardaron cientos de miles de años en producirse, y hay un consumo altísimo. En cambio, si sustituimos esos combustibles fósiles por hidrógeno verde, como es obtenido a partir de fuentes renovables. ¿Qué quiere decir renovables? Que el ciclo para que se genere nueva energía es corto plazo. Por ejemplo, biomasa son meses, hidráulica meses, solar es instantáneo, viento es horario, ¿sí? Capaz que biomasa podías pensar en años y no meses, hidráulicas en meses y los otros son instantáneos y horarios. Entonces, el ciclo de renovación de esa energía que proviene del Sol, que se utiliza para el hidrógeno verde, es muy corto, a diferencia de utilizar los fósiles. Entonces, eso es lo que nos da sostenibilidad y sustentabilidad del avance tecnológico. Bueno, para el transporte del hidrógeno verde tenemos un transporte, lo que sería dentro de un país o con países limítrofes, o sea, el transporte que sería por vía de gasoductos. Los gasoductos son gasoductos específicos porque tienen ciertas características para lo que son los materiales, para su ejecución. Se pueden reutilizar gasoductos de gas natural, modificándolos, y por lo tanto tiene un beneficio esa reutilización. El otro aspecto que se puede, además los gasoductos funcionan también como almacenamiento de hidrógeno. Entonces es ideal en lo que es en el ámbito terrestre utilizar los gasoductos por su doble función y su reutilización de gasoductos existentes.
En cuanto a transporte marítimo, cuando hablamos que ir hacia otros continentes, ahí hay que analizar cada caso en particular. Por ejemplo, se puede transportar, se puede enfriar el hidrógeno y transformarlo en líquido y transportarlo líquido en barcos. Esto requiere alta energía para llevarlo a líquido porque hay que enfriarlo muchísimo y mantener ese frío durante todo el transporte, lo que lo hace muy costoso. Y además no existen barcos, hay que hacer barcos específicos. Por otra parte, se puede hacer amoníaco utilizando nitrógeno, que hay mucho en la atmósfera, y se necesita transportarlo como amoníaco. En ese caso se necesita energía para armar el amoníaco y después transportarlo, mantenerlo frío, porque también se necesita frío para el transporte, y después desarmarlo, entre comillas, al final para volver a tener hidrógeno. Ese ciclo, en realidad, depende del caso, pero en general requiere menos energía que transportarlo líquido. También tiene la ventaja que para ese transporte se puede utilizar buques existentes de amoníaco o de otras que transporten otro tipo de líquidos que se pueden adaptar. Y por último, el transporte como synfuels, que es tomar el hidrógeno, combinarlo con el CO2 provenientes de la quema de elementos biogénicos, como por ejemplo la biomasa, y en ese caso construir sintéticamente combustibles y ahí sí utilizar todo lo que existe actualmente para el transporte de combustibles fósiles. Uruguay se posiciona muy bien en la región en el sentido de que tiene, para la producción de hidrógeno verde es clave los recursos renovables que tenga Uruguay. Uruguay tiene muchos recursos renovables, eólico y solar, que se complementan muy bien. O sea, en Uruguay el viento cae al mediodía, que es cuando tenemos mayor sol. Entonces tenemos la combinación de eólico y solar en el Uruguay, hace que se posicione muy bien, porque por la existencia de un buen recurso para la producción de hidrógeno verde. A su vez, Uruguay es un país confiable en el cual se puede invertir con buenas tasas, y esos dos aspectos, tanto digamos, los recursos renovables como la confiabilidad, la institucionalidad que tiene el país, que permite buenas tasas para las inversiones, hacen que Uruguay sea muy competitivo en lo que es para la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno, básicamente el hidrógeno verde y todos sus derivados, requieren profesionales, o sea, es muy intensivo en conocimiento, en el sentido que se necesita mucho conocimiento, es una actividad nueva, netamente nueva, o sea, innovación, es pura innovación, y se requieren profesionales en el área de la química, en el área del manejo de la energía, de la ingeniería eléctrica y energía, porque justamente es verde, porque tiene fuentes de energía eléctrica que lo transforman en verde, entonces ahí está la clave. Hidrógeno se produjo históricamente, pero ahora es verde, y para eso se requiere, profesionales que conozcan lo que es la generación eléctrica, cómo es que se mitigan la variabilidad que tiene la generación eléctrica, analizar las posibilidades de predicción de viento y de sol, cómo gestionar los sistemas de forma tal de poder abastecer de una manera firme la producción de hidrógeno, que requiere justamente el desafío de la producción de hidrógeno y sus derivados, es que la producción es una demanda firme de energía eléctrica. Y por otro lado, los renovables tienen cierta variabilidad y aleatoriedad. Entonces, cómo lograr optimizar esos sistemas es clave, y ahí se necesita la ingeniería eléctrica muchísimo. En otros aspectos se necesitan profesionales, evidentemente, en todo lo que es gestión de proyectos, en todo lo que tiene que ver con finanzas, o sea que de varias áreas. Ahora, la clave del hidrógeno verde es que sea verde, y eso es la generación, y ahí es donde está la ingeniería eléctrica.